Bueno, continuamos con las exposiciones, seguimos con el grupo E. A continuación, el compañero Bone Edison, ¿sí? Listo, continúe con la exposición, por favor. Ya, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañero. Debido a que un compañero no está aquí presente, yo tengo que exponer lo que es el tema de escritorio. Se le llama escritorio al área en la que se ubican los iconos de uso más frecuente y donde se despliegan las aplicaciones en el momento en que se ejecutan. Aquí se encuentra lo que es barra de tareas, el botón de inicio, los iconos de acceso directo, etcétera. De que es aquella interfase de software que ha sido originalmente creada con el objetivo de generar un espacio de cómodo y fácil acceso a los programas y operaciones disponibles de una computadora. Es una interfase gráfica en la cual se pueden disponer de diferentes modos, números, iconos de acceso, carpetas, archivos, barras, etc. Icono. Icono genéricamente definimos como una simbología, una representación que mediante una imagen gráfica de un concepto que sustituye al objeto de representación o bien por analogía, ofreciendo un concepto similar. En informática el término es designado para llamar imágenes gráficas de pequeño tamaño, con las que son representados los ficheros, acceso directo o bien los programas para poder identificar rápidamente. Eso es lo que se encuentran, por ejemplo, en la página principal. Básicamente podemos definir 4 grandes grupos de iconos en el ordenador. Son acceso directo, programas, carpetas y documentos. Acceso directo. Suelen copiar el icono presente en el archivo original que presenta un atajo, a menos que el usuario decida cambiarlo. Son reconocibles por la presencia de un recuadro con una flechita en sus esquinas, que luego se lo podemos encontrar en el escritorio, o sea, en la página principal del escritorio. Podemos encontrar todo lo que son los programas que están con acceso directo. Programas. Son generalmente, tienen iconos que son creados por los desarrolladores de la aplicación. Las carpetas, el icono de la carpeta llevó a que los originales llamados directorios sean justamente renombrados, siendo ya conocidos por toda de esta forma. Y los documentos, en este caso los documentos llevan una declaración de clara referencia hacia un programa o suite de aplicaciones que se encarga de mostrarlo al usuario con su propia interfaz. O sea, los documentos son los, como ya todos lo conocemos, pues los documentos, lo que es Excel, lo que es Word y PowerPoint. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor, compañeros. Sigo con la exposición REC. Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un medio. La comunicación dentro de una red informática es un proceso en el que existen dos roles bien definidos para los dispositivos conectados, que es el emisor y el receptor. O sea, que se van asumiendo y alternando los distintos en distintos instantes. Por ejemplo, hay unas personas que envían y otras que receptan. Los que utilizan una red, a su vez, pueden cumplir dos roles. El del servidor, en donde el dispositivo brinda un servicio para todo aquel que quiera consumirlo. O cliente, en donde el dispositivo consume uno o varios servicios de uno o varios servidores. Este tipo de arquitectura de red se denomina cliente-servidor. La evolución de las redes. En el Internet se construye más o menos en los últimos 31 años a partir de 1969. Aunque realmente tal y como la gente lo entiende ahora, se construye en 1994, a partir de la existencia de un browser del World Wide Web. Yo no me acuerdo. Es un medio de comunicación, de interacción y de organización social. Dentro de la red hay algunas características hacia la humanidad o hacia las personas.
Se compone de tecnologías para actuar sobre la información, no solo la información para actuar en la tecnología. Alta capacidad de penetración de los efectos de la tecnología de la información en la vida cotidiana. El paradigma de la tecnología de la información se basa en la flexibilidad. Esta no tiene que ser buena, puesto que la flexibilidad puede ser tanto liberadora como para utilizarse de forma represiva. O sea que hay que saber utilizar nuestras redes. Sigo con LAN. LAN, LAN entre redes informáticas se encuentra llamada Red LAN, una sigla que refiere Local Area Network, red de área local, en pocas palabras. Estas redes vinculan computadoras que se hallan en un espacio físico pequeño, como una oficina o un edificio. La interconexión se realiza a través de un cable o de ondas. LAN es mucho mayor que aquella que se consigue a través del Internet, ya que los dispositivos que vinculan los ordenadores o demás aparatos entre sí dentro de un edificio suele superarla varias veces. Por ejemplo, es normal utilizar un router capaz de alcanzar 300 megabytes de bajada, megabits por segundo, lo cual equivale a 37 megabytes por segundo, incluso para aprovechar servicios que no superan los 12 megabytes. O sea, esto significa que son más rápidos, por lo que son utilizados para personas que trabajan con programas más fuertes. Bueno, para que lleve un ataque a ver, aquí es una red del área local. Este tipo de redes son las más utilizadas en empresas y edificios para conectar los equipos locales a los servicios y trabajar con los datos almacenados de ellos. Para que lleve un ataque dentro de una red local, el ataque deberá ser conectado físicamente. O sea, esto suele suceder si es que las personas están dentro del lugar y tienen el conocimiento y pueden ingresar a la red. Es como tipo hackear la red y dañarles la información de esa empresa o edificio X. Entonces, por lo general, siempre hay que tener una prevención dentro de la empresa y tener el mayor conocimiento y la prevención para que no vayan a ocurrir este tipo de hackeos dentro de un lugar. Bueno, profesor, con esto concluye la exposición. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. A ver, un ratito. Buenas tardes, falto yo. Sí, mande quién me expuso, por favor. No sé si expuso Bone o Quiñones Jainer, no sé quién expuso. No, expuso Edison expuso el tema de escritorio. Ya, listo, ahorita Quiñones Jainer entonces va a exponer. El tema de las carpetas. Ya, listo, ok. Pero con todo, profesor ingeniero. Ya, el tema que me tocó exponer a mí es la carpeta. Ya. Básicamente una carpeta está ubicada virtual dentro de estructura de archivos de la computadora, en donde se almacenan archivos de todo tipo, desde los documentos de usuarios como documentos, fotos y videos, hasta los archivos necesarios para ejecutar sistemas operativos y los programas. También las carpetas no se entiende, profe. Alojar otras carpetas en su interior. ¿Sí me escuchan? Se le escucha un poco intervenido, pero sigue poniendo más. Igual se le graba y sí se está grabando bien. Programa. También las carpetas operativos como Linux, Windows, MacOS o incluso sistemas operativos para smartphones. No se entiende muy bien, compañero. Se le escucha un poco intervenido, pero sigue poniendo más. Como Android e iOS, así como los sistemas de almacenamiento en la nube, brindan a sus usuarios la posibilidad de crear una estructura de carpetas para
para ayudarnos a organizar su trabajo y los contenidos que almacenan, a las cuales se acceden mediante un administrador de archivos. Ya. Ahora viene cómo crear una carpeta mediante el explorador de archivos. Paso 1. Ejecutamos el explorador de archivos. Paso 2. Nos desplazamos hasta el disco o carpeta dentro de la cual queremos crear una carpeta. Paso 3. Una vez que estamos en el explorador de archivos de Windows en la ubicación deseada para crear una carpeta, pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el papel de la derecha y seleccionamos Nuevo y en el submenú que se despliega seleccionamos carpeta. Esto creará una carpeta nueva inmediatamente y si así lo deseamos, la renombramos en el momento. Cabe destacar que este procedimiento para crear una carpeta es válido para cualquiera de las versiones de Windows, incluyendo Windows 10. Muchas gracias. Ya terminó mi tema. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, listo, gracias. Bueno, vamos a pasar con el grupo C. Sería el último grupo. Y el grupo F quedaría para la siguiente semana. Al igual los compañeros que no han podido exponer ahorita, para que se preparen y expongan la siguiente semana, ¿sí? Listo, ya les comparto a los compañeros Alan Matioca y Alexis Camacho para que me expongan. Por favor, me confirman quién expone primero, quién expone segundo. Compañero Alan Matioca, primero. Ya, Matioca primero y luego Alexis Camacho. Listo, por favor, inicien. Gracias. Buenas tardes, profesor. La historia del teclado. El teclado que usamos hoy, que apaguen los micrófonos, al favor. El teclado que usamos hoy en la computadora es un invento muy antiguo, en el siglo XIX. En 1868, un norteamericano llamado Christopher Scholes presentó al mundo un artefacto sorprendente, una máquina de escribir que usaba un teclado muy parecido al que tenemos hoy en las computadoras actuales. Toda persona que ha puesto alguna vez sus manos sobre una máquina de escribir se ha preguntado por la razón de esa extraña distribución de letras sobre el teclado. El teclado que usamos hoy en la... A ver. Ya, Scholes presentó un artefacto sorprendente que es una máquina de escribir que usaban... Perdón. Y el teclado. Las teclas de las máquinas de escribir no estaban agrupadas de acuerdo como más se las utiliza. Que no aparezcan en orden alfabético es el más apropiado para encontrarlas rápidamente. Puede llevarnos a pensar que este orden fue resultado de un estudio sobre frecuencia de las distintas letras para facilitar la escritura en inglés. Pero la verdad es muy distinta y sorprendente. El teclado actual fue diseñado buscando lo contrario a lo que podemos imaginar. La definición del teclado. El teclado es un instrumento externo que es representado por un conjunto de teclas. Estas deben encargarse de ingresar información a una computadora
o dispositivo por medio de diversos caracteres, entre ellos letras, números o símbolos. El teclado es evolución directa de las máquinas de escribir, mismas que se utilizan bajo un sistema de tecla o botón, que actuaban con unas palancas mecánicas o interruptores eléctricos. Parte del teclado. El teclado está dividido en 4 partes muy fundamentales. Tenemos el teclado alfanumérico, que es similar al teclado de una máquina de escribir. Dispone de todas las letras del alfabeto, los 10 dígitos decimales y todos los signos de puntuación y acentuación, además de la barra espaciadora. El teclado numérico es similar a una calculadora, dispone de los 10 dígitos decimales. Las operaciones matemáticas, las más habituales, son suma, resta, multiplicación, división, además de la tecla de bloqueo número loop, que activa y desactiva el teclado. Las teclas de función se sitúan en la parte superior del teclado alfanumérico, van del F1 al F2 y son teclas de funciones que aportan atajos al uso del sistema informático. Por ejemplo, al pulsar F1 se suele activar ayuda del programa, que está situado en algunos teclados modernos. Incluyen otro conjunto de teclas en la parte superior. Las teclas de control se sitúan entre el teclado alfanumérico y el teclado numérico, y bordeando el teclado alfanumérico. En ellas tenemos Shift, Intro, Tabulador, Insert. Estas teclas permiten controlar y actuar con los diferentes programas. De hecho, cambian de funciones según la aplicación que se esté usando. Historia del mouse. La historia del mouse. El primer ratón de computadora fue diseñado por Douglas Engelbert y Bill Engel durante los años 60 en Stanford Research, un laboratorio de la Universidad de Stanford en pleno Silicon, una universidad de Stanford. Luego fue mejorado en los laboratorios de Palo de alta compañía de Sheriff Park. La definición del mouse. El mouse es una palabra inglesa que significa ratón. La noción del mouse en español es entendida como el dispositivo apuntador que permite interactuar con una computadora. Partes del mouse. Cada una de las partes del mouse de la computadora tiene su función. Por ejemplo, tenemos el botón izquierdo del mouse. El botón izquierdo del mouse permite la selección y la interacción con los programas y las páginas web. El botón derecho del mouse se usa para acceder a opciones del menú especializado relacionados al contexto de un programa o pantalla en particular, en el cual se expulsa. La rueda de desplazamiento. Muchos mouse de computadora están equipados con rueda de desplazamiento situados entre los botones izquierdo y derecho, lo que te permite mover la pantalla hacia arriba y hacia abajo rápidamente. Control de navegación. La parte inferior del mouse ofrece el control de navegación, el cual mueve el cursor por la pantalla y te permite seleccionar e interactuar con los objetos. Conectividad. La mayoría de los mouse de computadora se conectan a la parte trasera de la torre del equipo a través de un cable y otros inalámbricos. Vamos con la historia de escritorio. La historia del escritorio. El filósofo y matemático francés Blaise Pascal inventó la primera computadora en 1642, que era una máquina sumadora. Una máquina sumadora. El filósofo y el matemático alemán Gottfried Wilhelm von desarrolló la máquina de modo que pudiera multiplicar. El inventor francés Joseph
Marriott alteró el diseño de un telar automático que utilizaba de gas tabla de madera perforada. En la década de 1880, el estadístico Hernán Holder utilizó un diseño del telar para procesar datos. Definición de escritorio. Un equipo de escritorio es un tipo de computadora personal que se usa en un sitio fijo. Las computadoras de escritorio existen una variedad de tamaños, de colores y estilos. Una gran medida han dado forma al mundo de la tecnología, a la forma que las personas se comunican y documentan y crean. Partes de un escritorio. Tenemos microprocesador. Comúnmente se lo conoce como CPU. Se presentan como un cuadro de silicio pequeño que poseen diversos pines recubiertos de oro. Tenemos la placa madre, llamada tarjeta motherboard, que se encarga de mantener la sincronización de datos de las partes del computador. Memoria RAM, que se trata de la memoria que guarda instrucciones y datos intermedios. Memoria ROM, que se trata de la memoria no volátil de solo lectura. El usuario puede leer y ejecutar los programas de esta memoria, pero nunca podrá escribir en ella. Unidades CD o DVD. Un Se trata de la ratito, parte por del favor. computador. Un ratito. A ver, esas partes no son las del escritorio. Sí, estas de aquí no son parte del escritorio. No. No, para nada. Es que son parte de la esas son parte de una computadora. Ya, por favor, continúe con otra parte. Espera. Yo continué con el correo electrónico. No, espérate. Yo le continúo con lo de correo electrónico, profesor, y es que esas son parte del otro estudiante, pero que él no hizo, pero Continúe que ya se nos acaba el tiempo. Continúe, por favor, rapidito. ya yo voy con, a ver, correo electrónico. También conocido. A ver, por favor, paramos un ratito, por favor. Bueno, ya son 4:35, ya se acabó la hora, ¿sí? Por favor, dejamos el resto de esta exposición, ¿sí? Lo dejamos para la siguiente clase, al igual el grupo F, ¿sí? Los compañeros que también no pudieron exponer el día de hoy, por favor avisarles y comunicarles para que la siguiente clase puedan conectarse y que puedan exponer. Otra cosa también, es decir, si por haber razón, si alguien, por ejemplo, se va a conectar y está utilizando megas, por favor, primero, antes de consumir todos los megas, lo que le pasó al compañero, que me informe internamente para ver cómo cuadro, ¿sí? Eso sería para que tengan en cuenta y después no pasen problemas así cuando sea de exposición, ¿sí? Dígame. Profesor, si no puede permitir editar eso porque, o sea, ya el trabajo ya no quedó grande para los dos. O sea, esas partes, porque ya solo quedamos los dos. Igual, pueden poner los dos, no hay ningún problema. Pueden poner los dos todo el tema, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, no les quito más tiempo, sí, porque sé que tienen clases después, ¿sí? Bueno, hasta aquí quedaría la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana y la siguiente semana para que continúen, ¿sí? Listo, que pasen bien y tengan una buena tarde, un buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profesor. Ok, pasen bien. Gracias.